Dijiste llenen la tierra. Exacto. No la vacíen. Quiero comentarle a las personas que escuchan el programa diariamente, La Voz del Pueblo, a la mañana, que hoy estamos hasta las 8:30 nada más porque tengo que asistir a algo personal, ¿no? Así que discúlpeme y quiero ya de entrada empezar a hacer un análisis de algo que verdaderamente es preocupante, ¿no? Es preocupante por una de las partes más que nada. La otra, bueno, se hizo, ¿cómo le voy a decir? Tiene algo de ocupación ahí en el asentamiento, porque el otro 78 de la comunidad, de una comunidad aborigen, un puente quemado, que la situación es fácil por un lado y difícil por otro. El predio queda a 12 kilómetros del asentamiento principal de la comunidad, que está inscripto a nombre de un particular de apellido Ruf. Aparece en el relevamiento del INAI, ley 26.160. Pero ojo, con esto, ese relevamiento no te da la propiedad de la tierra, y acá encima no se completó, o sea, no está completo todas las cosas. Se cruzan dos derechos, el de los pueblos indígenas y el de propiedad del particular. Ninguno se puede pisar, y ahí es donde entra el Estado provincial a tratar de compatibilizar. Ahora, la verdadera tierra, los verdaderos dueños de la tierra son los indígenas, porque esta persona que tiene ¿cómo le voy a decir? Que está a nombre de él el asentamiento, el lugar, el predio, pero eso puede ser por una cuestión que es lo de amistad de alguien, y bueno, que le dio ese lugar sin consultar verdaderamente cómo estaba esa tierra, porque eso, el gobierno no es culpable del tema, pero tiene que inmiscuirse. No es culpable del tema porque no tiene nada que ver que el otro. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, que el ministro de Tierra y Bosque, le haya dado esa tierra a esta gente, a este hombre Ruf, tampoco tiene derecho sin consultar y sin hablar primero con la gente que son verdaderamente originaria del lugar, ¿no? Y nadie quiere, menos los indígenas, quieren entregar tierra donde ellos eternamente estuvieron. Yo no quiero ponerme ni de un lado ni del otro, pero ya estoy de un lado. ¿Por qué ya estoy de un lado? Porque a los indígenas, desgraciadamente, siempre se les destrató y se les trató mal en todos los lugares. Y no porque no es el gobierno el que le haya tratado mal, El gobierno el gobierno de la provincia de Misiones jamás en la vida le trató mal a los indígenas, jamás en la vida. Lo que sí les trataron mal a los indígenas son los policías, porque van y de prepo, empiezan a empujar, a tumbar las casas, a hacer desastre con la casita simple y humilde que ellos hacen, con lo que encuentran en el monte, por supuesto, porque están acostumbrados a esa vida. El indígena está acostumbrado, distinta la forma de vivir de ellos que la nuestra. Y no es que nosotros seamos mejores que ellos, que tengamos el cuerpo diferente.
No es así. Somos casi parecidos en todo, nada más que cambia la lengua, en el hablar y los aspectos y la forma de andar, de vivir, pero le aseguro que ellos tienen una vida digna entre ellos, digna, porque se respetan. Y yo pienso que el gobierno va a actuar como corresponde. Tiene que medir, el gobierno tiene que estar en el medio sin dañar a nadie. Pero acá hay que mirar bien las consecuencias y cómo fue entregada la tierra a ese señor, que no está completa, que no está todo completo todavía, y que verdaderamente le corresponde a los indígenas. Esto hay que ser sincero. Entonces, aquí no hay que culpar al gobierno de cosas que nada tiene que ver el gobernador, El gobernador no tiene nada que ver. Porque a ver, estuvo en el lugar del gobernador para se enteró el gobernador que el ministro de Tierra y Bosque entregó un papel o qué sé yo a una persona X. ¿No se enteró? No se enteró, es imposible. Es imposible que una persona esté en todos los lugares eternamente. No se puede. No. Escúcheme, todas las leyes de la República Argentina no conoce ni el mejor político del mundo. Porque es imposible. Tenemos obligaciones, sí, obligaciones dentro de las dentro de la posibilidad de que tenemos de estar en ese mismo lugar, Claro que sí, que es verdad. Tenemos responsabilidades de conocer. Lo primero que hay que conocer todo es la Constitución, de ahí en más viene el resto, tanto provincial como nacional. Y sobre eso, pero acá no se respeta las leyes ni la Constitución. Escúcheme, el fiscalcito ese hizo algo que no puede hacer una persona de leyes verdaderamente que conozca, un abogado en serio no puede hacer. No puede quitar una ley que solamente la Cámara tiene derechos y obligaciones sobre eso. Por una enmienda o llamando a constituyente. Y este hombre por un plumazo permite a un policía ser candidato y ahora es diputado y anda por todos lados como un gran señor, atorrante y porquería, castigador de chiquito y de personas de la calle. No tiene vergüenza, es atorrante, igual que el tema de Colemba, lo que hicieron con Colemba. Pobre chico, pobre muchacho y la familia, pero eso se va a descubrir, le aseguro. El tema acá de los indígenas y este señor Ruf, el gobierno provincial, o sea, el gobernador de la provincia de Misiones no tiene nada que ver. No sé el intendente de aquel sector, no quiero meter la mano en el fuego por cosas que no estoy conociendo de fondo. Lo que sí conozco, gracias al cielo, es que las tierras de los indígenas son de los indígenas y nadie tiene por qué meterse en la tierra de los indígenas. Eso sí, y no sé si el intendente de aquel sector no cometió el error sin consultar al gobierno de la provincia. Ojo, esto hay que mirar muy bien. Porque siempre el que pierde es el más pobrecito, y en este caso el más pobrecito es el indígena, y no es justo. No es justo que esta gente siempre tengan que perder sus lugares porque ellos son nómadas.
Ellos no están un día, no son como nosotros que podemos vivir eternamente en una casa, en la casa de nuestro abuelo, de nuestros padres, nuestra, después nuestros hijos. No, ellos son nómadas, nómadas. Ellos van de un lado para el otro, la selva para ellos es la casa. Y entonces van de un lado para otro, no tardan mucho, una semana, dos, un mes, están en un lugar, se le terminan los víveres ahí, el alimento y van a otro lugar, se le termina el alimento y vuelven, así sucesivamente. Porque ellos viven de esa forma, tienen una forma de arraigo distinta a este tipo, a nuestra raza de gente, Pero eso no significa a que el gobernador de la provincia tenga culpa en el caso, jamás en la vida. El intendente puedo creer, y hasta ahí, y el ministro o el subsecretario, como sea, que autorizó que este hombre Ruf, se afiance en ese lugar, porque es así. No puede porque eso sí o sí le pertenece a los indígenas y me puse en un lugar. El gobierno no puede ponerse en el lugar de ninguno, tiene que buscar la forma de que no haya problema, pero el RUF tiene que entender que no se hicieron bien las cosas, y al no hacerse bien las cosas, los dueños originales son los indios. Los dueños originales son los indios. Y no por ser, y hay que ser sincero y honesto. Mire, yo tenía un secadero de hierba en Gobernador Roca. Y tenía un amigo, que ahora no me estoy acordando el nombre, caramba, no era Lorenzo, porque ellos tienen nombre como apellido, qué sé yo, ¿no? Bueno, y aprendí mucho de ese indiecito, me enseñó mucho en el tema de la hierba, exactamente, me enseñó mucho. Y yo sacaba una hierba extraordinariamente linda, era hermosa, se ponía amarilla a los 60 días antes, amarilla, como seca, porque el indiecito tenía una forma de hacer, ¿no? De trabajar a la hierba que verdaderamente llamaba la atención. Bueno, él a veces venía a Posada y él sabía cuando yo me iba para el interior, para Roca, y cuando yo venía de Roca. Cuando yo me iba, él me estaba esperando seguro en cómo era ahí donde se paraba acá entre Garupá y entre Posada y Garupá, cómo era la garita. En la garita, antes estaba la garita, bueno. Y entonces parábamos ahí, nos parábamos y que no tenía por qué estar, porque nosotros tenemos derecho a transitar libremente en la provincia y en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que estaba. Bueno, y este indiecito, Lorenzo creo que era, me esperaba, ¿no? Y él se iba conmigo adelante, iba a Roca, se iba conmigo adelante y hablábamos y me hablaba en guaraní, yo no entendía ni para atrás ni para adelante. Y cuando él se daba cuenta que yo no entendía ni para atrás ni para adelante, me hablaban en el castellano que ellos entienden, que ellos saben, ¿no? Pero más ellos hablan en guaraní, y el guaraní de ellos es tan cerrado que ni el verdadero guaraní Paraguay y correntino son idénticos, no son idénticos. El guaraní del indio, en verdad el del indio de Andresito o Azurarí, digamos, es un guaraní muy distinto a la otra lengua guaraníes. Porque esto es así. Bueno, a mí me gustaría que por favor el pueblo comprenda
y que este señor Ruf, que yo no sé cómo pudo obtener ese lugar, ¿no? Porque no sé cómo pudo obtener ese lugar. Porque ese lugar, esas son tierras indígenas, ¿no? Y estos guaraníes se afincaron en ese lugar sin... Nadie le fue y le empujó para que ellos se afinquen. Ellos se fueron a ese lugar porque veían que ahí había cosas para ellos, para el alimento diario, y para la convivencia de ellos, ¿no? Por eso se fueron, porque es de ellos. Y este señor, al conocer eso, que ellos estaban ahí, fue y lo desalojó, que no tiene derecho de esa manera incluso, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo: si un juez o un fiscal autorizó, está mal hecho la cosa, está mal autorizada, porque esas tierras sí o sí son indígenas. Si el ministro de Tierra y Bosque cometió un error, bueno, que enmiende el ministro de Tierra y Bosque, no culpen al gobernador de este tema, no culpen al gobierno de la provincia de Misiones de este tema. Hay que mirar bien la situación. Por supuesto que el gobierno tampoco puede ser injusto y decir una cosa por otra, ¿no? No puede ser injusto el gobierno con la gente, porque pudo haber comprado ese hombre, ¿cómo se llama cuando uno compra algo de buena fe, ¿no? Y no está conociendo la realidad. Se pudo haber comprado de buena fe, sin conocer la verdadera realidad, ¿no? Es ahí donde se comete un error, pero no es el error del comprador. Ahí, en este caso no es el error. Acá no se compró un terreno en la ciudad de Posada, en El Dorado, en qué sé yo, en Oberá, en Apóstoles, no, en Garupá, Candelaria, no, acá se compró una tierra que los dueños absolutos, la posesión de eso tienen los indígenas en general, y los dueños somos los misioneros, que es totalmente distinto, ¿no? Cuando hay un problema que escapa y que uno compra sin conocer cosas, cuando, por ejemplo, compran un auto sin saber que está prendado, qué sé yo, porque pasan esas cosas. Bueno, eso es inocencia. Inocencia, porque no se va a buscar al lugar verdaderamente a ver qué pasó, qué pasa, por qué venden a ese precio tan barato, qué sé yo, ¿no? Yo digo, porque hay gente que quieren culparle al gobierno de este problema, y el gobierno no tiene la culpa de este problema. Eso es lo que quiero dejar claro. Y no es porque le quiera defender al gobierno por defender, porque el gobierno muchas veces mete la pata, y acá el que metió la pata es el intendente o el ministro de Tierra y Bosque. Hay que ser sincero y honesto. Y bueno, y tienen que, de una o de otra manera, tienen que resolver esta situación. Para el bien de las dos partes. Para el bien de las dos partes. Porque se puede cometer un error muy feo en este caso. Y más con esta gente simple y humilde que son los indiecitos. Vamos a la pausa y me despido. Hasta mañana, si la vida me ayuda y si todo sale bien. Que no le pertenece.